Un poco difícil ha sido esta semana de acá de nuestra iglesia. No sé, bueno, tal vez esté conectada por Zoom, pero una familia en estos días, un familiar de alguien que asiste con nosotros, amaneció muerto. Amaneció muerto. Él asistió a algunas ocasiones, lo conocimos acá perfectamente bien, no tenía ninguna circunstancia. Joven, 62 años, Sardino. Nosotros lo que pasamos por ahí ya hace tiempos decimos Sardino, jovencito, y eso ha sido algo impresionante porque imagínate, se acostó bien, todo bien y amaneció muerto. Es algo impresionante. Y también tenemos otra familia muy querida, nuestros amigos y participantes de nuestra iglesia, que un familiar falleció y unos días después, otro familiar, cuando se enteró que este familiar había muerto, él le dio un ataque cardíaco y se murió. Entonces, estamos en tiempos increíbles, inesperados, absolutamente increíbles. Ahora, ¿se imaginan esta familia que pierden un miembro de su familia, están angustiados y luego pierden otra persona así de una manera tan fuerte? Y bueno, yo cuando oía todas estas cosas decía, Señor, es increíble lo que está pasando, y al mismo tiempo yo tengo mi mamá de 88 años y ahí súper bien, digo yo, increíble, mi mamá ahí todavía súper bien y lo que tiene es salud, yo la veo súper bien. Y como ha estado como perdiendo la memoria un poco, en cierta manera eso les ayuda. ¿En qué aspecto? Que no hay como esa tensión, esa preocupación que la mayoría tenemos, y ellos viven como un poco desconectados del sufrimiento, de la angustia, de las realidades. Y entonces yo digo, tal vez eso les ayuda a sobrevivir un poco y está bien, gracias a Dios. Muy bien, hermanos, hoy vamos a ver este tema de Dios con nosotros. Y esta imagen es muy linda, ¿no? Ese bebé es un misterio, es absolutamente un misterio. Es el misterio de la encarnación, Dios con nosotros. Pero en la siguiente imagen vamos a leer esta escritura y vamos a leerla bien despacio, y quisiera que ustedes le pusieran mucha atención lo que dice esa escritura. Mateo 1:18 dice, es el relato del apóstol Mateo, que dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Sabemos que es Isaías, del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, este relato es muy lindo porque nos habla de que todo esto había sido anunciado ya. El profeta Isaías había vivido como 650 años antes de este cumplimiento. Isaías, 650 años antes. Pero
Habían otros que habían vivido antes y que quisieron ver, era el anhelo del ser humano era tener un encuentro con Dios, ver a Dios. Y Dios había hablado con el ser humano en el jardín del Edén. Dios habló con Adán y Eva en el jardín del Edén. Pero cuando Adán y Eva decidieron su propio camino, Dios dijo, listo, está bien, ustedes toman su propio camino y no me van a volver a ver. Y Dios no se había aparecido durante siglos de siglos de siglos de siglos. De hecho, Juan dice, Juan, el Evangelio de Juan, en el versículo 18 del capítulo 1, dice, a Dios nadie lo vio jamás. Nadie. A Dios Padre, nadie lo vio jamás. Y entonces el anhelo del Antiguo Testamento era como ver a ese Dios. El anhelo era volverse a encontrar con ese Dios. Y hay una escritura en el Antiguo Testamento en la que hay un diálogo de Moisés con Dios. Y Moisés está orando y diciéndole a Dios que le ha encargado sacar a este pueblo de Israel, de Egipto. Israel está esclavo en Egipto y ha estado sufriendo durante siglos y ha estado gimiendo y ha estado clamando, Señor, acuérdate de nosotros, libéranos, sácanos de acá. Y Moisés sabe algo de su propia historia, sabe que su nacimiento fue muy especial, su vida fue muy especial. Él sabe que él fue salvo de las aguas, que él fue un niño muy especial, que tenía una misión muy especial. Y ahora está hablando con Dios y le dice, Señor, Señor, Éxodo 33, si tú no vas con nosotros, si tú no vas a ir con nosotros, si tú no haces esta obra de sacarnos de acá, entonces, pues si tú no vas a estar con nosotros en medio de todo esto, mejor déjenos aquí, porque sin tu presencia no es posible. Y Dios le aseguró, le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Estoy tomando versículos de ese capítulo 33 de Éxodo. Y luego hace esta petición Moisés. Moisés le dice, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Yo quiero verte, Señor. Yo anhelo verte. ¿Quién eres tú? Y Moisés lo que nos dice acá es como el anhelo de todo ese mundo desde antes de Cristo que anhelaba ver a Dios. Dios todavía no se había revelado de una manera clara. Como vemos aquí en el versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás, de Juan 1. Nadie había visto a Dios, nadie. Hubo apariciones, hubo diálogos, pero eran ángeles que se presentaban o no fue el Dios Padre, no fue Dios Padre, porque dice la Escritura, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él vino a darlo a conocer, Él fue el que lo vino a dar a conocer. Y entonces este anhelo estaba ahí en todos los hombres de Dios, en toda la humanidad quería ver a Dios y en el deseo de ver a Dios, las personas se desviaron y se imaginaron dioses, hicieron imágenes, hicieron becerros, hicieron ídolos para poder verlos, para poder satisfacer el deseo de ver a Dios. El ser humano se inventó dioses. Hicieron dioses de piedra, de palos, hicieron dioses de cualquier material, porque lo querían ver, porque lo quieren ver, porque toda persona quiere ver, porque los sentidos son tan importantes para la gente y quieren ver y querían tocar a Dios, querían tocarlo. Y por eso yo me acuerdo de niño, no sé de ustedes si tienen la experiencia, pero mi mamá le gustaba mucho ir a Monserrate. Los últimos o los primeros viernes de mes era, y me llevaba a mí, subíamos a pie, porque en ese tiempo el Señor caído, ¿no? El Señor caído era que estaba ahí reclinado y lo tenían en una urna, ahora lo tienen en una urna muy protegido, en ese tiempo no, en ese tiempo uno lo podía tocar. Y entonces esa estatua que estaba ahí estaba lleno, con todo respeto, de babas por todas partes, porque todo el mundo lo besaba, todo el mundo, ¿cierto? Y todo
y todo el mundo le daba la vuelta y lo tocaban, porque hay un anhelo, Dios. La gente quería ver a Dios, la gente desea ver a Dios y hacen alguna estatua, alguna imagen para poderla tocar y para poder sentir con los sentidos que tocan algo. El anhelo del ser humano era ver a Dios, era tocar a Dios. Y Moisés dijo, te ruego, muéstrame tu gloria. ¿Quién eres tú? Dios le contestó más o menos un poquito, porque cuando él recibió la ley, algo estuvo en la presencia de alguna manera con Dios, Moisés. Y cuando Moisés bajó del Sinaí, su rostro resplandecía porque había estado cerca de la presencia de Dios. Pero la luz era tan increíble que él realmente no lo vio, él no pudo verlo porque era imposible verlo. Era una luz tan brillante, me imagino como el sol, algo que es impresionante, no se puede ver. Pero algo sucedió, él sintió algo, Dios respondió algo a él. Pero el anhelo era ese, la humanidad antes de Cristo era yo, Señor, como Moisés, muéstrame tu gloria, yo te quiero ver. El anhelo de toda la humanidad. Y en la siguiente imagen tenemos otro ejemplo y es el de Job. El ejemplo de Job es ya el ejemplo de la persona que sufre, la gente que está en angustia, que está en dolor y dice, Señor, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Esto es injusto. Y este hombre Job era un justo y no entendía por qué sufría. Y sus amigos que se supone lo iban a ayudar, lo acusaban. Decía, usted pecó, algún pecado tiene usted. Y Job decía, no, yo no he pecado. Y él, igual que Moisés, dijo, yo quiero hablar con Dios. Señor, ven y hablamos. Job le decía a Dios, dice aquí en el capítulo 23 de Job, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo quiero hablar con Él. Yo voy a ¿dónde está? Yo quiero ir a hablar con Él. Yo iría hasta allá, hasta su silla, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos y hablaría con Él y le diría lo que siento. Pero ¿dónde está? Y entonces dice la escritura que él razonaría con Dios, pero que si iba al oriente no lo iba a encontrar, que si iba al occidente no lo iba a percibir, que si iba al norte no lo iba a ver, que si iba al sur estaría escondido, no lo podía ver. Y Job dice, Señor, yo quiero hablar contigo, baja y hablemos. Era el anhelo, el ser humano siempre ha querido ver a Dios y ha anhelado ver a Dios. Dios en Jesucristo, Dios en el Señor Jesucristo respondió al anhelo de la humanidad de hablar con Él. Él vino y dice la escritura en Juan dice, y aquel verbo, versículo 14, 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Se acuerdan de la petición de Moisés? Señor, yo quiero ver tu gloria. Y la escritura en la siguiente imagen nos dice en Juan 1:14 que Dios pudo haberse quedado en el cielo y pudo haber manejado todo desde allá. Tenía toda la autoridad para manejar las cosas desde el cielo. No tenía por qué venir. No tenía por qué hacerse humano como nosotros. No tenía por qué tomar imagen nuestra y nacer como un bebé. No tenía por qué hacerlo, pero Él escogió hacerlo para responder a nuestro clamor, a nuestra plegaria, a nuestra súplica. Señor, queremos ver tu gloria. Y Juan escribe, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y cuando Felipe pregunta, allá en el capítulo 14 de Juan, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, ¿tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me has visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Cristo era la gloria del Padre, lo que podíamos ver. Y Juan en todo su evangelio describe por todas partes ese hecho tan magnífico, y él dice asombrado que él estuvo con Cristo. Él reclinó su cabeza en el pecho de Jesús. Él era el discípulo amado, y él es el que llegó a comprender que ese hombre que estuvo con ellos, que caminó con ellos, que seguramente se rió con ellos, que lloró en esta tierra, era Dios. Y estaba asombrado. Juan estaba asombrado, y por eso escribe: vimos su gloria. Vimos es que Juan vio la gloria. Juan vio a Cristo. Juan tocó a Cristo. Juan oyó su voz. Juan pasó tiempo con Dios encarnado, y eso estaba impresionándole su vida. Y Juan, con esa convicción de haber caminado en esta tierra con el Dios encarnado, dio su vida, dio todo lo que era por amor a ese ser, por amor a ese ser que se mostró en la carne. Y habla en sus cartas, en su evangelio, en primera, segunda, tercera de Juan, de ese ser increíble que siendo Dios se hizo carne. Impresionante. Vimos su gloria. Juan lo declara así de sencillo: vimos su gloria. Nosotros los discípulos vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Lo declara Juan, dice, ese era un ser increíble, lleno de gracia y de verdad. ¿Y por qué diría lleno de gracia? Porque todo lo que él hizo, Dios, fue por su amor y su gracia. Por nosotros, por amor, por gracia. Increíble. En la siguiente imagen, sabemos que el Señor Jesucristo no solamente vino fuera de nosotros. No solamente Juan declara que vino y estuvo fuera de nosotros, sino que cuando dice Dios con nosotros, es que Dios está en nosotros. No solamente vino, sino que de una manera increíble, de una manera que no podemos comprender. Él ahora mora en nosotros. Dios con nosotros no es solamente que vino en la carne hace 2000 años, sino que Él está en la vida de cada creyente. Él sigue viniendo en la carne. No solamente vino, sino que sigue viniendo. Él está en mí, Él está en usted, en todo el que ha creído, en todo el que le ha dicho yo te recibo, Señor. Él está ahí. ¿Cómo? Vamos a ver eso un poco más adelante. ¿Cómo? Él está en nosotros por su espíritu. Y por su espíritu está ocurriendo algo increíble en nosotros. Él vino para transformarnos desde adentro y hacernos a su imagen, así como Él es en la gloria, para que nosotros tengamos la imagen de gloria que Él tiene. Increíble. Y entonces el ejemplo es que así como Moisés era un niño muy especial, que tuvo un llamado, que fue libertado de algo, protegido de algo, tenía una misión muy especial. La misión era sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Así como Moisés cumplió esa labor, Cristo vino para sacarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la muerte eterna, y darnos la posibilidad de vida, vida con Él. La vida sin Él no es vida. La vida con Él es la vida. Él es la vida. Así que Dios pone a este hombre Moisés como un ejemplo de lo que Él iba a hacer con nosotros. Moisés llevó a Israel a una tierra prometida. Cristo nos lleva a nosotros a un cielo prometido, a un reino prometido, a una dimensión desconocida para nosotros,
a un mundo desconocido. Así como para Israel era desconocida la tierra prometida, era una incógnita. La tierra de Canaán para Israel era algo que ellos no sabían qué era y por eso tuvieron que enviar unos espías para mirar a ver cómo era esa tierra y volvieron diciendo, sí, esa es una tierra lindísima, hermosa, vamos a poseerla. Al menos dos dijeron eso. No conocían para dónde iban, no sabían a dónde iban, ellos no tenían claridad a dónde iban, pero allá llegaron. Nosotros hoy, Dios nos dice que Él nos va a llevar a esa tierra prometida, a su reino, a un reino increíble, a un reino donde Dios gobierna en la eternidad, haciendo cosas. Dios es creador, Él tiene planes increíbles con nosotros, Él tiene planes eternos, la eternidad es eternidad. ¿Quién sabe qué cosas va a hacer Dios con nosotros? Y tenemos ese privilegio por Cristo de participar con Él. Colosenses 1:26 dice que eso es un misterio. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo adentro de nosotros, la esperanza de nuestra gloria. Así que no es que nosotros lo hagamos, no es que yo lo voy a hacer, no es que yo soy tan bueno que me lo merezco, no, es la gracia de Dios en mí que me lleva. Así como Moisés, Dios guiando a Moisés, Dios llevó a su pueblo, Él fue quien ganó las batallas, Él fue quien los sacó allá de Egipto, Dios el que hizo sus milagros y mostró su poder, y Faraón tuvo que dejarlos salir. Dios fue el que los llevó hasta esa tierra prometida. Igual Dios lo va a hacer con nosotros. Dios lo hará conmigo, esa es mi fe. No es que yo lo voy a hacer, yo no puedo. Nadie puede ir al cielo, nadie puede subir al cielo. Escasamente yo puedo dar un saltico y me despego por ahí 10 centímetros del piso, mucho menos ir al cielo. Así que es algo que Dios está haciendo con nosotros por su gracia, por su amor. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y el punto 4 es precisamente ese. El punto 4 es, ¿cómo será hecho esto? Y esa es la pregunta de María. Esa fue la pregunta de María. Y vamos a leer Lucas 1, del 28 en adelante, que dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Es Dios, es la gracia de Dios. Él es el que escoge, Él es el que llama, Él es el que obra como Él quiere, con las personas que Él quiere, de la manera como Él quiere. Y Él dijo, ella es, yo quiero, ella es. Y ella halló esa gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y entonces, ¿qué dijo ella? María dijo al ángel, ¿y eso cómo va a suceder? Yo no entiendo cómo va a pasar. No entiendo cómo va a suceder. Y esa es la pregunta también de nosotros, esa es la angustia de nosotros. No entendemos cómo Dios lo está haciendo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que Dios
toma mi vida y me transforma. ¿Cómo es que Dios vive dentro de mí? Yo no puedo meter mi mano por allá en alguna parte y encontrar a Dios en algún lugar. No lo veo, no lo entiendo. ¿Cómo lo estás haciendo, Dios? ¿Cómo es que tú, cuando yo muera, tú eres mi vida? ¿Cómo es que tú me vas a resucitar? ¿Cómo es que tú puedes resucitar personas? ¿Cómo es que tú puedes vivir en la eternidad sin comer lo que yo como? ¿Qué es este mundo? Yo no entiendo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Es la pregunta de todos los que hemos creído. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Y es la misma pregunta que tuvo María. ¿Cómo será esto, Señor? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no, ni siquiera conozco varón. ¿Cómo lo vas a hacer? Es la pregunta de siempre, la angustia nuestra. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo en mí? Es un misterio. Es un misterio. Pero la pregunta que hace ella, el ángel se la contesta y esa respuesta tiene que ver con nosotros. En Lucas 1:35 dice, Lucas 1:35 en adelante, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces el ángel le dice, mira, tú no te preocupes, Dios lo va a hacer en ti, Dios es el que está haciendo esta obra, el Espíritu Santo lo va a hacer. Y le pone un ejemplo, le dice, ¿conoces a tu prima o a tu familiar Elizabeth? ¿Te acuerdas de lo que se decía de ella? Que era estéril. ¿Te acuerdas que ella ya era viejita? ¿Te acuerdas que ya ella no tenía esperanza alguna? Pues está embarazada. Y si Dios es capaz de hacer eso con ella, Dios hará cosas contigo, ten fe. Así que el ángel es muy, muy lindo porque le dice a María, María, mira, tú simplemente descansa, cree en Dios, espera en Él. Así como Elizabeth ahora está embarazada de una manera milagrosa, porque de ella iban a ser Juan el Bautista. El ángel le dice, mira, así como eso ha sucedido y tú sabes, ella ya tiene 6 meses de embarazo, la que no podía tener hijos está embarazada. De la misma manera, así va a ser Dios contigo. Mire lo lindo es que el ángel le dice, mira lo que Dios ha hecho y afírmate para saber que Dios lo hará contigo también. Y cuando vamos a las escrituras, lo que Dios ha hecho en las escrituras es darnos tantos ejemplos a través de la historia de tantos hombres y mujeres que creyeron, con los que Dios hizo cosas increíbles. Y nosotros vamos a la historia de la escritura para leer ejemplos de lo que Dios ha hecho con otros y para que nosotros podamos decir, Señor, yo creo que tú también lo harás conmigo. Y hay escrituras lindas donde dice, por ejemplo, que Elías era un varón, un hombre igual que todo el mundo. Y sin embargo, cuando él oró, vino lluvia o se cerraron los cielos. ¿Cierto? Primero se cerraron los cielos y no hubo lluvia durante 3 años y luego él oró y hubo lluvias. Dios hace cosas con seres humanos. Y los ejemplos que están en toda la escritura es para que Dios, para que oigamos la palabra de Dios, la voz de Dios que nos dice, yo lo haré también contigo. Es para reafirmar nuestra fe. Es como esta voz de este ángel que le dice a María, María, mira tu parienta, está embarazada, la que nadie creía que iba a ser posible. Y luego declara, dice, he aquí tu parienta, pero declara, porque nada hay imposible para Dios. El ángel le dice, porque nada hay imposible
para Dios. Y esa palabra es para mí, esa palabra es para ustedes, es para todos nosotros que dudamos a veces, como María. Ella no es que dudara, es que ella quería saber cómo. Es que ella decía, ¿cómo se va a hacer esto? Y estaba preguntando algo tan complejo, ella estaba preguntando un misterio. Y el ángel no le dijo, mire, lo que pasa es que, no sé qué cosa, simplemente le dijo, tú tranquila, el Espíritu Santo va a hacer esta obra en ti y en tu familiar ha hecho una obra, así que tú mira ese ejemplo de cómo Dios obra y tú confía, ten fe. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y eso es para nosotros. Señor, no entiendo mucho. Señor, no comprendo cómo vas a hacer cosas. Señor, yo no entiendo cómo es que tú en medio del sufrimiento perfeccionas cosas. Señor, yo no entiendo cómo es que en medio de mi humanidad pecaminosa tú obras conmigo. Señor, yo no entiendo cómo es que tú me estás transformando para hacer a tu imagen. No entiendo, no comprendo, no entiendo qué es lo que estás haciendo, pero Señor, aquí estoy. Haz tu voluntad. Esa es la oración de todo cristiano. Haz tu voluntad en mí, Señor. Yo no entiendo mucho. Es un misterio. Lo leímos bien, es un misterio y nosotros solo tenemos que decir, Señor, tú eres el Dios de los imposibles, de cosas increíbles, de cosas majestuosas. Tú eres eterno. Lo harás conmigo, lo has hecho con otras personas, lo hiciste con Moisés, lo hiciste con Elías, lo hiciste con otras personas, profetas, gente que creyó en ti. Y tú me dices que lo harás conmigo, yo lo creo. Y saben que la última palabra dice, y el ángel se fue de su presencia. El ángel habló y después parece que nunca volvió a tener una revelación de esta clase. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, se espera que nosotros oigamos y vivamos por fe. Y no busquemos más cosas, sino vive por las cosas que Dios te habló. Lo que tú has extendido, la revelación de Dios, tómala para ti, cree. Pero Dios es tan lindo que a cada uno de nosotros nos ha hablado tal vez de alguna manera. Yo sé, yo tengo mis historias, yo tengo cosas que mi esposa sabe muy bien, mis hijos saben muy bien porque yo se las cuento, de cómo Dios ha hablado en mi vida. Tengo historias y una muy específica en la que Dios me habló de una manera muy clara. Para mí era absolutamente clara. Y yo sé que Dios ha hablado con ustedes de alguna manera. Si ustedes se ponen a pensar en cosas y se devuelven un poco, van a saber que Dios les habló. Mire, José, cuando el ángel que pudo haber sido Gabriel se le presentó en un sueño, él pudo haber dicho, no, eso es un sueño, eso es tal vez. Pero no, él creyó en ese sueño y él oyó esa voz y le dijo, José, no temas, no tengas miedo de recibir a tu esposa, porque lo que en ella hay es del Espíritu de Dios, es de Dios, es la obra de Dios. Y él cuando despertó creyó y dijo, así es, lo creo. Recibió a su esposa y cumplió, participó con Dios en lo que Dios estaba haciendo en su esposa. Y a nosotros nos toca ser muy receptivos a la hora de oír la palabra de Dios y estar dispuestos, disponibles a esa palabra de Dios, cómo Dios nos habla. Y yo quisiera saber, o más bien invitarles ahora a que hagan que recapaciten si alguna vez Dios les ha hablado. Y si Dios no les ha hablado de alguna manera especial, Dios les va a hablar, porque a todos de alguna manera nos habla y nos dice cosas muy personales, a veces tan personales que no se las queremos contar a nadie porque parecen locura y como que no las queremos revelar a nadie porque para qué. Pero Dios nos habla a todos porque Dios es un Dios que habla al corazón. Él dice que de hecho venimos a Él porque Él nos llama, que no hay nadie que llame a Jesús sino por su Espíritu. Es por el Espíritu de Dios que podemos confesar a Cristo.
Él nos habla. Entonces, vamos a tomarnos unos segundos. Piense en alguna historia, en algún momento de su vida, en alguna circunstancia. Miren, yo pienso que en estos días, en esta crisis tan fuerte de este mundo, Dios ha estado hablando más que nunca antes. Hay tantas crisis. Dios nos habla en las crisis. Dios nos habla en nuestras pruebas. Ahí Moisés orando, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Yo voy a estar contigo. Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame que yo quiero ver tu cara. Yo quiero hablar contigo. Estaba en crisis porque sabía esa responsabilidad tan enorme de sacar un pueblo de la esclavitud. En crisis Dios nos habla. Y cuando estamos en un lecho de enfermedad, cuando estamos en alguna circunstancia y decimos, Señor, necesito que tú me hables, Él nos habla. Y yo creo que después de esta pandemia, o al menos en todo este tiempo, vamos a oír de tantas personas que van a decir cosas y va a haber relatos de personas que en medio de estas pruebas, yo me imagino estas familias, como les cuento, familias que sufrieron estas cosas tan fuertes, tan de repente. Yo pienso que va a haber mucha gente que va a decir, en medio de esta situación, Dios me habló, me dijo cosas. Va a haber mucha gente convertida. Y entonces a veces nosotros pensamos que, ay, qué dolor, qué angustia, toda esta circunstancia. Y sin embargo, Dios hace cosas increíbles. Dios hizo cosas increíbles en medio de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Hizo una nación, levantó una nación. Así que, ¿hay algo en su corazón? ¿Recordó algo? ¿Recordó alguna historia, algún momento en que Dios le habló? Pues me gustaría que nos compartieran algo. Si alguno quiere, no sé, acá estamos como bien estrictos con el tapaboca porque estamos estrictos, ¿no? Nos han dicho, este tiempo es peligroso, Navidad es fuerte y nos estamos cuidando todos. Pero si alguno quiere compartir algo, de pronto lo pudiera hacer. Y si no, alguien de los que están en Zoom, que ellos están en su propia casa y no necesitan tener su tapaboca puesto, entonces, si hay alguno, bien puede levantar su mano, compartir algo con nosotros, porque a mí me pareció muy linda esta palabra de cómo el ángel le habla a María en su duda y luego se va. Y María nunca olvidó. María cuando vio crecer ese bebé y cuando ella, por ejemplo, el relato de Jesucristo en el templo, es un relato en que dice, y ella ponía todas estas cosas en su corazón, quiere decir que ella recordaba lo que el ángel le dijo y ella decía, uy Señor, o sea, esto es lo que tú me dijiste. Y cuando ese niño fue creciendo y cuando llegó a abrir el ministerio, hizo este milagro tan increíble de convertir el agua en vino, ella sentía que alguien era muy especial y yo creo que ella recordaba las palabras del ángel, este es un niño muy especial, es el Hijo de Dios. Y cuando ella tuvo que estar ahí en la cruz ante la muerte de su hijo, ella diría, no entiendo, este dolor es muy duro, pero yo creo que Dios está haciendo algo muy especial. Ante la muerte, yo creo que ella creyó que algo estaba Dios haciendo muy especial. Y ante la muerte a veces nosotros nos derrumbamos. Yo no me quiero ni imaginar cosas, pero Dios está haciendo algo muy especial. Entonces, Dios está obrando y está haciendo una obra muy linda. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien nos quiere contar una experiencia personal? ¿Alguien? ¿Alguien ha subido su mano? Marta, bien puedes, Martica, bienvenida. La oímos. Martica, pon tu micrófono. Vamos a ver si la escuchamos. Y si no, hay otras personas que quieran participar. Y si no, está bien. Tiene mal sonido. No se te oye bien. Pastores y hermanos aquí y en todo pues, el mundo, los que nos estén escuchando y los que no nos están escuchando. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, mi experiencia es que he llegado a entender
desde que comencé en el Señor, en Cristo, he llegado a entender que lo que el Señor nos dijo, no afanarnos por nada, cada día trae su propio afán y aceptar con amor lo que venga. Viviendo estas experiencias dolorosas, preocupantes, angustiantes en el Señor, viviéndolas en el Señor, no son angustiantes, ni desesperantes, o sea, lo tomamos de una manera muy distinta. Y a eso se refiere Dios también con la paz que Él nos deja. He empezado a vivir la paz que el Señor nos dejó y en medio de estas circunstancias por las que atravesamos toda la humanidad, he aprendido a descansar en el Señor. Esto me ha dado un sentido de paz, de tranquilidad, de calma, y esta pandemia pues me llevó a través de varias etapas emocionales. Primero sufrí mucho por la humanidad, por la impotencia de poder hacer algo para ayudar y ayudarme. Después de esa etapa de depresión que duró como 4 meses, vino la etapa, como dice mi madre, vinieron los dolorosos, pero llegaron los gozosos en el Señor, que es muy distinto fuera del Señor. Entonces yo quiero invitar, no sé, poderles grabar en su mente que apliquemos lo que nuestro Señor nos enseñó cuando vino a la tierra. Vivir un día a la vez, no afanarnos por nada y estar en Él. Cuando estamos en Él, todo se ve y se siente de manera diferente. Entonces, ese ha sido para mí un regalo de Dios. La pandemia la he visto como un regalo de Dios a la humanidad para que recapacitemos, para que analicemos nuestras vidas y entendamos que todo lo que ocurre nos ayuda a bien a los que amamos al Señor. Muchas gracias, pastor. Listo, Martica. Bueno, muchas gracias. Muy bien, hermanos. Entonces, pues creo que no hay nadie más que quiera participar en Suma ahora, así que demos gracias, pidámosle a Dios que nos hable, estemos en estos días pendientes de lo que Dios nos pueda decir, estemos como con ese corazón, así como María, disponibles a oír la palabra de Dios, lo que Él nos quiera decir, qué nos quiere hablar. Digámosle en estos días, Señor, ¿hay algún mensaje para mí? ¿Tienes alguna palabra para mi vida? Tengo tales preguntas, tengo tales dudas, como María tenía esas dudas. ¿Cómo será esto? ¿Cómo se hará posible esto? Y seguramente ustedes tienen dudas. Pregúntenle a Dios. Él les habla, Él nos habla a todos y nos da claridad sobre las cosas, nos llena de esperanza. A veces cuando nos parece que Él no responde es porque Él ya nos habló y no hemos recordado lo que nos dijo. Dice, y el ángel se fue de su presencia, habló y ella debía recordar lo que el ángel le había dicho. Entonces nosotros debemos recordar las promesas de Dios en momentos en que sentimos que como que Dios no nos habla, es porque de pronto ya nos habló y nosotros no nos acordamos y es tiempo de recordar cosas que Dios nos dijo. Muy bien, hermanos, voy a invitar a ver si Juanca está por ahí. Juanquita, que tú nos dirijas en una última canción, me parece. Sería bonito que cantáramos una última canción mientras que hacemos la oración. Vamos a ver si él está por ahí. Ah, ok, papi. Bien, pues ven, dirígenos en una última canción. Entonces, vamos a cantar una última canción y nos despedimos en alabanza, en petición de que Dios nos hable a nuestro corazón, de que Dios es cercano y Él nos habla. Así que hagamos esa petición.